Cantábamos, hermanos, hace unos momentos acerca de la gloria de Cristo, la gloria que le pertenece solamente a Él, y quiero hacer alusión al verso de este cántico que dice: todas nuestras manos, esfuerzos se hundirán en vano nuestras obras son si Dios no está detrás. Tú que presumes por todo, dime, ¿quién eres tú? Tal como el vapor te irás. La gloria es de Jesús. Hermanos, ese es el tema del mensaje de hoy, y queremos, hermanos, no solamente cantar acerca de la gloria de Cristo, pero entender, hermanos, la importancia que tenemos nosotros de traer todo honor y toda gloria a Él, especialmente en su iglesia. En todo aspecto de la vida debemos de traer honor y gloria a Él, pero especialmente en su iglesia. Y voy a suplicar, hermanos, que abran sus Biblias a 1 Corintios, el capítulo 3. Estamos en una serie en esta porción de la Escritura. Ya tenemos varios meses en esta serie y vamos, hermanos, a abrir nuestras Biblias a 1 Corintios, el capítulo 3, versículo 1 al 9. En segunda ocasión estamos en estos versículos bíblicos y vamos, hermanos, a crecer en la palabra de nuestro Dios. Vamos, hermanos, a concentrarnos el día de hoy en el versículo 5 al versículo 9. Pero vamos a regresar, hermanos, a esta porción. Vamos a saturarnos del texto y a dejar que el Espíritu de Dios nos lleve a toda verdad y que podamos, hermanos, entender las Escrituras. Nuevamente, hermanos, el tema más amplio, el capítulo 1, 2, 3 y 4 de 1 Corintios tiene que ver con las divisiones en la iglesia del Señor. Y creo yo que el apóstol Pablo en esta sección comienza ya a abordar las soluciones, el antídoto en contra de cualquier división en la iglesia del Señor. Y el apóstol Pablo, el primer aspecto que trata en este versículo es la carnalidad en la iglesia del Señor. Y él define lo que es la carnalidad, y la semana pasada estuvimos tratando los primeros 4 versículos bíblicos que dicen de la siguiente manera: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, dice el apóstol Pablo, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ese es un cristiano carnal. Alguien que es niño se comporta como un niño en Cristo después de tanto tiempo en el vocabulario de Hebreos. Ya ha pasado tiempo y todavía vivimos como niños, pensamos como niños, actuamos como niños. Dice la Escritura: hermanos, yo no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no vianda, no alimento sólido. Y la explicación del apóstol Pablo es precisa: porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Y vea usted específicamente, porque aún dice sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres sin conciencia de Dios, como si Dios no existiera? Dice el apóstol Pablo: este es un carnal, es un niño en Cristo, no tiene capacidad de digerir el alimento sólido. Se le tiene que dar gotita por gotita para que no se enferme más. Dice la Escritura: no erais capaces, no sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. Y esa es la realidad de la carnalidad. La carnalidad es lo que produce, inevitablemente la carnalidad produce celo, contiendas, disensiones. No importa si es la familia, es el trabajo, si es la iglesia, no importa el segmento, el círculo que pudiéramos pensar, la carnalidad produce inevitablemente el celo, contienda, disensiones. Dice el versículo: no sois carnales y andáis como hombres, hombres que no tenemos conciencia de Dios. O como dice el libro de los Salmos, el necio dice en su corazón: Dios no existe. Dice: andamos como hombres
Y al final del versículo dice, de la porción dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, yo soy de Apolos, no sois carnales. O sea que la división en el cuerpo de Cristo, esa situación de decir, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Apolo, es básicamente un elemento provocado por la carnalidad. El carnal piensa de esa manera. El carnal lo que hace es una segregación en la iglesia de Cristo y entonces comienza a elevar a los hombres a una posición que simplemente no les corresponde. Simplemente no hay lugar en la iglesia del Señor para nadie más sino para Jesucristo. Y el apóstol Pablo creo que está consciente. El apóstol Pablo no quiere el halago de la gente. Él no quiere que pongan a Apolos allá en el nicho y allá de alguna manera reverenciarlo y que le digan reverendo Apolos. Absolutamente. El apóstol Pablo no quiere eso ni para Apolos, ni para Cefas, ni para él mismo. Él quiere entronar a Cristo, Él quiere elevar a Cristo a la máxima altura, a lo más elevado. Él quiere que Cristo sea glorificado en todo. Y entonces entra el versículo 5 al 9, que es el que vamos a tratar el día de hoy. Dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Y él en una manera contundente responde con dos imágenes. Servidores, somos colaboradores. Básicamente el pasaje está dominado con esas dos imágenes. Dice la Escritura de la siguiente manera, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y esto según, dice, lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos la regó, no, dice, Apolos regó, dice, pero el crecimiento, dice, lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Oremos al Señor. Amantísimo Padre, Señor, quiero darte las gracias por la bendición de entrar, Señor, a tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos define. Tu palabra, Señor, no nos permite que seamos, Señor, carnales, niños en Cristo, segregando a la iglesia del Señor. Señor, quita toda inmadurez de nuestra vida. Depúranos, Señor. Edifícanos. Haznos crecer para el honor, la gloria tuya. Señor, haznos entender menos de nuestro nombre, menos y menos y menos y más el nombre que es sobre todo nombre. Señor, permite que esta palabra pueda ser, Señor, no solamente entendida, pero que pueda caer en buena tierra y que tu palabra pueda llevar, Señor, fruto abundantemente. Señor, yo te alabo, te bendigo, te doy gracias por lo bueno que tú eres. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Amén. Hermanos, en esta porción de la Escritura encontramos nuevamente una imagen que domina todo, básicamente todo el párrafo. Aquí encontramos, es más, en el capítulo completo, el apóstol utiliza tres imágenes. La imagen de un niño carnal en Cristo, la imagen de un campo. Dice la Escritura, por ejemplo, dice que vosotros sois labranza de Dios, ese es un campo, y luego después un edificio, que si usted observa, dice que somos edificio de Dios. El versículo 10 en adelante comienza a tomar esa analogía en una manera muy, pero muy precisa, que la vamos a ver en la próxima ocasión que estemos juntos. Pero si usted observa, las imágenes metafóricas en el capítulo 3 tienen que ver con un niño en Cristo,
con un campo, es lo que nosotros somos como iglesia, y luego después un edificio. Si usted observa, el común denominador tiene que ver con la madurez en Cristo, el crecimiento en Cristo, la edificación en Cristo. La meta de estas metáforas tiene que ver con la realidad que no podemos dejar de crecer. Debemos continuamente crecer en Cristo Jesús. Debemos de siempre, hermanos, como andar en bicicleta. Dejamos de pedalear, ¿qué es lo que terminamos? ¿Dónde terminamos? Terminamos en el suelo. Terminamos, hermanos, donde no debemos de terminar. Necesitamos continuar pedaleando. Aquí no se trata de cuánto pedaleamos. Aquí no se trata si usted es un ciclista profesional y usted va pero volado. No se trata de la velocidad. Aquí se trata, hermanos, de mantener siempre el ritmo de crecimiento. Necesitamos tener básicamente nuestro carro, nuestra vida en velocidad. Y hermanos, estamos siempre pedaleando. Siempre estamos en un mode. Y el mode es crecimiento. Yo necesito crecer. En momentos la obra del ministerio. No importa, hermanos, el aspecto que pudiéramos pensar, debemos de continuar creciendo. No importa, hermanos, tengamos 80 años. Yo creo que, hermanos, de los ancianos necesitamos constantemente recibir un desafío que nos habla de la realidad, No podemos perder el tiempo. Dejamos de pedalear, entonces, hermanos, comienza la carnalidad natural que está ahí, hermanos, a apoderarse, a tomar control. Y entonces hay entonces celos, contiendas, divisiones. Y hermano, eso se ve, hermanos, en el hogar, eso se ve en la iglesia, eso se ve en el trabajo, se ve en todo lugar. Alguien no está creciendo. Hermanos, es un peligro para la vida cristiana. Para la iglesia del Señor es un peligro terrible. Y entonces en los versículos que acabamos de leer, versículos 5 al 9, el apóstol Pablo básicamente agota esta imagen. Y vea usted la imagen que está tratando. Dice el versículo: ¿qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolo? Servidores en medio de los cuales habéis creído. Esto según el don. Dice lo que Dios concedió a cada uno. Dice: yo planté, Apolos regó, el crecimiento lo ha dado Dios. Hermanos, esto es importante, muy importante, porque la imagen nuevamente es labranza. Habla de riego, habla de plantar, habla de crecimiento. Usted se da cuenta, hermanos, esto tiene que ver con una imagen muy, pero muy concreta. Es una imagen tremenda. Es más, si usted observa, el concepto de servidor y colaborador tiene que ver con esa imagen que está ahí, con la imagen de la labranza, la imagen que si el pueblo de Dios es la labranza, es el campo, es el cultivo. Entonces, ¿qué es lo que vienen a hacer los siervos de Dios? Vienen a ser básicamente agricultores. Ahora, esa idea, esa imagen no nos gusta mucho. Entonces, en nuestra sofisticación, tratamos la manera de crear clasificaciones para tratar la manera de sonar un poquitito más sofisticados. Y entonces hay pastores, por ejemplo, que no les gusta el nombre pastor, es muy común. Entonces, apóstol, tiene un poquito más de peso. Decirle, por ejemplo, reverendo tal, wow, ¿me entiende? Reverencia tiene que ver con, ¿verdad? Bajar cabeza, besarle el dedo, ¿verdad? O el anillo, ¿verdad? Lo que sea. O sea, es una clasificación, es un vocabulario que simplemente no da en las escrituras, no se presta para que nosotros adoptemos ese tipo de vocabulario. El vocabulario que se utiliza en las escrituras es eso: servidores, colaboradores dentro de un contexto. Y el contexto es la labranza, el contexto es un campo. Usted se da cuenta que hay tantas verdades increíbles. Nosotros tenemos, por ejemplo, en casa un arbolito de higo. Y mi esposa y yo estamos detrás de ese arbolito, le ponemos agua, le ponemos, pero tanto. Hemos ido a Home Depot a pensar qué podemos hacer con él. Y no da, un higo no lo da. Un higo no lo da el bandito. El limón, tenemos otro palito de limón. Y mi suegrita me dice,
mira, lo único que puedes hacer, me dice, clavale un clavo de este tamaño, me dice, al tronco, me dice, de aluminio, un clavo de aluminio y a ver qué pasa. Y comenzó a dar limones. Comenzó a dar limones. Ahora, yo no sé de qué se trata. Yo sé que ella ha tenido experiencia en toda la labranza. I have no idea, no entiendo. Pero le metí y yo sentía o se muere o da algo. Y comenzó a dar. Al higo le hemos metido clavos y nada. Pobrecito, ya está. Pobrecito. Yo creo que un día de esto dice el arbolito, ya hasta aquí caí. Hasta aquí llegué. Y entonces va a caer. Y hermano, la realidad, hermanos, es que alguien planta, alguien riega, pero ¿quién es el que da el crecimiento? Al final del día no es, hermano, mi esfuerzo, no es mi dedicación. Y Pablo está completamente claro de eso. Pablo está claro que al final del día no importa cuánta agua le metas y cuánto clavo le metas al pobrecito árbol, no importa lo que hagas, ¿quién es el que da el crecimiento? Al final es Dios. Y esto es suficiente para acentuar que aquí la gloria no es al que planta ni al que riega, sino al que tiene el poder para hacer crecer a ese arbolito con esfuerzo o sin esfuerzo, con agua o sin agua. Yo me doy cuenta, por ejemplo, hay arbolitos que crecen y óptimamente no tienen todos los elementos, no están ahí todos los elementos, pero Dios hace crecer. Y en esta imagen el apóstol Pablo está preocupado. Él está preocupado no solamente porque la iglesia entienda quién tiene el lugar adecuado. Y Dios tiene el lugar que está sobre encima de cada uno de nosotros, no importa el esfuerzo. En otras palabras, hermanos, el que está más interesado en la obra de Dios no es usted, no soy yo, sino el dueño de la iglesia. Amén. Alguien que está, él es el que está. Alguien podría decir, oh, yo soy el que está. No, usted ni yo ni todos juntos estamos más interesados que el dueño de la iglesia. Él es el dueño de la iglesia. Él básicamente el que está atrás, más interesado que todos nosotros juntos. Y entonces él es el que se lleva la gloria. Es el que se lleva. Pero en el proceso, hermanos, necesitamos entender la manera en cómo el apóstol Pablo está presentando la manera en cómo debemos de vernos nosotros mismos. Porque esto tiene que ver, acuérdense, con la división en la iglesia del Señor. No queremos dividir, fragmentar la iglesia del Señor. Si nosotros no nos vemos como siervos y como colaboradores de Dios, vamos a tener problemas. Si nosotros comenzamos a levantar nuestro propio nombre por nuestro propio orgullo, entonces vamos a tener un problema muy grande. Yo creo que Pablo está escribiendo esto, no porque él se está alzando, no porque quiere que los hermanos digan, bueno, vamos a ponerle a la iglesia bíblica San Pablo. No, el apóstol Pablo no está interesado en eso, en lo absoluto. Él no tiene ningún interés, cero interés. Pero en el proceso él está educando no solamente a la iglesia, pero a aquellos también que van a ser siervos de la iglesia del Señor. ¿Cómo nosotros debemos de vernos? ¿Cómo nosotros debemos de conceptualizarnos? Necesitamos entender que somos siervos colaboradores dentro de esa imagen. Entonces pensamos nosotros, utiliza dos palabras, siervo y utiliza colaboradores. Si usted se da cuenta, dos palabras muy interesantes. Y la palabra que utiliza es diáconos. Es la palabra más básica, fundamental, que describe una ocupación y una ocupación básica, fundamental. Alguien que sin ningún rasgo de autoridad, sino con toda su misión, está básicamente de alguna manera ayudando a otros. Los sinónimos básicamente de siervos en ese concepto, en esa palabra, incluye, por ejemplo, doulos, que es el siervo de siervos. La azafata, por ejemplo, uperetes, que tiene que ver con la idea, el que sirve las mesas. El que sirve básicamente y sirve en una manera completa, por ejemplo, en el templo. La idea, por ejemplo, la liturgia, viene de ahí el concepto, por ejemplo, del esclavo de la casa, oiketetes, por ejemplo. Oikos, la palabra, es el que está sirviendo a la casa. Si usted se da cuenta, la palabra diáconos no tiene que ver con una posición, no tiene que ver con algo increíblemente elevado, sino algo deliberadamente básico y fundamental. Somos servidores, somos colaboradores. La palabra colaborador tiene que ver con trabajar
juntos, asistiendo, un auxiliar, un ayudante que está contribuyendo y que coopera. El énfasis es el trabajo arduo que juntamente hacemos en la obra del Señor. O sea que la manera en cómo el apóstol Pablo se está viendo y cómo está invitando a la iglesia a que debe de ver a sus propios siervos es básicamente de esa manera. No podemos nosotros elevarlo. Hermano, en esta discusión el problema es abusar, terminar abusando del siervo de Dios, de los hombres de Dios. Y eso no queremos hacerlo, porque la Escritura está repleta que el siervo del Señor dice que debe de tener de alguna manera debemos nosotros de tratarlo con honra, pero no debemos de tratarlo al punto que lo endioseamos de alguna manera, un nicho para acá, para San Bartolomé. No queremos hacer eso. Y Pablo está tratando la manera de que nosotros concibamos y que nosotros mismos nos concibamos y que nos concibamos como siervos. Si usted se da cuenta, al considerar la imagen metafórica, debemos de preguntarnos, la iglesia del Señor, ¿qué cosa es? Es labranza de Dios. Y el campo es el cultivo de Dios. El campo, la iglesia eso es el campo, el cultivo de Dios. Entonces nosotros como siervos debemos de vernos y debemos de vernos básicamente como agricultores de Dios, que salimos muy temprano por la mañana al campo de Dios para plantar, para regar el cultivo del Señor y regresamos a casa muy tarde porque esa es la realidad del agricultor. O sea que usted no hace la obra solamente por correo. Usted no hace la obra, hagan ahí. No, ¿qué es lo que hace el agricultor? Horas largas, desde la mañana temprano hasta la última, está laborando en la iglesia del Señor. No hay absolutamente cuenta los breaks y tiene que hacerlo para afilar su hacha, no hay duda. Tiene que hacerlo para tener esa estabilidad. Pero usted se da cuenta que la idea que está conllevando ese concepto de la agricultura, somos siervos, somos colaboradores con Dios en el sentido de la labranza. Esto, hermanos, es trabajo arduo. Esto no es trabajo de oficina en el sentido. Tenemos oficina, tenemos que tratar con asuntos administrativos. No hay duda, y eso, hermanos, es trabajo. Pero ¿cuál es la actitud que está estableciendo? Hermanos, esto hace la diferencia entre lo que es una posición y un cargo. Usted se da cuenta, la palabra cargo tiene que ver con una carga. Usted siente la carga por la obra del Señor. Usted no se va de vacaciones indiscriminadamente y deja y abandona la obra del Señor. ¿Y entonces, quién va a cuidar de la obra del Señor? ¿De la labranza del Señor? Absolutamente no. No somos caracterizados por eso. Eso no quiere decir, hermanos, que usted y yo no necesitamos desprendernos de la rutina diaria. Tenemos que hacerlo, pero indiscriminadamente, no, absolutamente. Cuando nos vemos como siervos y colaboradores, entonces nos vemos como responsables. Ahora, nos vemos como responsables entendiendo que al final del día Dios es el que da el crecimiento. Pero ¿cómo no? Dios es el que da crecimiento. Entonces, holgadamente, ¿qué me importa a mí? Pablo no está creando esa actitud. Pablo, con las palabras que está utilizando, él está básicamente entendiendo y procesando su responsabilidad de ser, hermanos, dinámico, de ser, hermanos, tener presencia, mantener de alguna manera un criterio. El hombre de Dios no es, hermanos, un holgazán. A mí me da mucha tristeza, por ejemplo, en ciertos círculos la actitud muchas veces es: no voy a ser ingeniero, no voy a ser arquitecto, no voy a ser abogado, yo voy a ser pastor porque entonces yo puedo hacer lo que me dé la gana. Hermano, esa es condenación de parte de Dios. Dios le va a castigar a cualquiera que tenga esa actitud, porque la actitud que debemos de ser es como siervos. Debemos nosotros no buscar oportunidades de desligarnos, sino buscar oportunidades para poder conectarnos en la iglesia del Señor y poder contribuir, sabiendo y entendiendo que al final del día no todo depende de mí. Pero ¿qué es lo que yo hago? Yo trabajo como que si todo dependiera de mí, sabiendo que confío en el Señor, como que si todo dependiera de Él. Esto a mí no
no me estorba la soberanía de Dios sobre el cultivo, no me estorba para dejar de hacer mi contribución. Esta es una contribución. Las imágenes que está utilizando el apóstol Pablo son increíblemente vivas y deben de definir la manera en cómo nosotros hacemos la obra del Señor. Cómo hacemos la obra, cómo nosotros juzgamos a un individuo que contempla el ministerio. Queremos verlo y queremos verlo qué es lo que está haciendo en este momento. O solamente quiere una posición. O quiere un cargo y está llevando ese cargo y está sudando y está realmente trabajando. Y hermanos, el trabajo del hombre de Dios es alrededor del libro. Y hermanos, es horas de inversión en el libro de Dios. No es el sol, no es allá afuera, no es el campo en ese sentido, es el libro de Dios. Y para entender el libro de Dios y dar alimento a la iglesia del Señor, son horas y horas y horas en el libro de Dios. Y hermanos, son horas que la gente no aprecia. Y no está usted acá para que la gente aprecie o no aprecie. Ese no es el asunto. Usted sabe y usted entiende que usted tiene que hacer la obra del ministerio. Usted sabe que tiene que invertir las horas necesarias, no solamente en la palabra del Señor, pero en oración. Y usted funde esas dos disciplinas en una. Usted busca al Señor en la palabra de Dios en oración constantemente. Usted observa que el apóstol Pablo utiliza ese vocabulario y no es un vocabulario accidental. Él está básicamente estableciendo la manera en cómo nosotros debemos de vernos como siervos. Pero no solamente eso, usted se da cuenta que él enfatiza la siguiente realidad en la obra del Señor. Él dice que servidores, dice que somos por medio de los cuales habéis creído. Y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. O sea que eres un siervo habilitado por Dios. O sea que si Dios te concedió que tú plantes, excelente. Si Dios te concedió de que tú riegues, excelente. Y hermanos, no todos vamos a hacer lo mismo en la obra del Señor, pero ¿quién está atrás de nuestra habilidad? ¿Quién está atrás de nuestro don? Hay gente que tiene la capacidad de predicar el evangelio en una manera muy, pero muy natural con el mundo que está. Gloria al Señor. Pero necesitamos nosotros también hombres que puedan regar, que puedan de alguna manera enseñar a la iglesia del Señor. Y hermanos, eso es trabajo en la obra del Señor. Pero si usted se da cuenta, somos servidores por medio de los cuales habéis creído. Y esto de que alguien predicó y alguien creyó, esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Al final del día, ¿quién concedió la habilidad de que tú puedas predicar? ¿Y quién concedió la habilidad de poder responder al Evangelio de Jesucristo? Al final del día no eres tú ni yo. Es Dios, es el Señor. Entonces tú eres siervo habilitado por Dios. Y yo tengo que verme como siervo habilitado por Dios. Ese es el argumento de Pablo. Mire, él dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. O sea que eres siervo habilitado por Dios y el crecimiento viene no por tu intervención, sino por la intervención de Dios. Al final es Dios el que hace, el que produce el crecimiento, no eres tú. Entonces podemos nosotros concluir, como Pablo está concluyendo. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. O sea que el factor principal no eres tú, es Dios. Tú te das cuenta que el factor individuo, siervo, él lo puede alterar a cualquier momento. A cualquier momento. Nosotros somos transitorios. Nosotros, hermanos, somos temporales. Hermanos, aquí vamos solamente de pasadita y nuestra intervención básicamente es temporal. Pero el factor, hermanos, el factor que Pablo está enfatizando es la realidad que Dios es el factor que da el crecimiento y ese factor es perenne, es para siempre, es eternamente y para siempre. Hermanos, yo he oído, por ejemplo, de predicadores que de repente, después de un ministerio muy, pero muy exitoso, Dios les quita la voz. ¡Pum! Le quitó la voz.
y no puede hablar por 3 años. ¿Y usted cree que Dios no puede hacer eso? Absolutamente. ¿Y qué va a pasar con la obra del Señor? Bueno, hay que buscar a alguien que sepa hablar y que sepa predicar. Hay que buscar. ¿Y entonces qué vamos a hacer con este hermano? Vamos a ministrarlo, vamos a tratar la manera de atenderlo en lo que más... Y si tenemos que enterrarlo, pues lo enterramos. ¿Correcto? ¿Y qué va a pasar con la obra del Señor? La obra del Señor continúa. La obra del Señor continúa. Usted y yo debemos de vernos bajo ese lente. El apóstol Pablo está diciendo, ni el que planta, dice, el que planta y el que riega, dice que son una misma cosa. Por tanto, necesitamos vernos nosotros como coiguales. Y en ese coiguales necesitamos entender que Dios ha dado a cada uno conforme. Y algunos van a brillar más que otros, pero necesitamos vernos y necesitamos vernos los unos a los otros como complemento. Nos complementamos los unos a los otros. No nos vemos, hermanos, como competencia. No nos vemos compitiendo el uno con el otro. En lo absoluto nos vemos como complemento de parte de Dios. Número 3, aunque cada uno recibirá su recompensa por su labor. Cada uno. O sea, esto tiene que ver, la individualidad única que el pasaje produce es conforme a su labor. Algunos son más laboriosos, otros menos laboriosos. Algunos invierten en un pasaje de la Escritura, por ejemplo, 20 horas. Otros invierten 20 años de su vida en ese mismo pasaje de la Escritura. Ahora, no me va a decir a mí que el producto va a ser el mismo, en lo absoluto, bajo ningún punto de vista. La individualidad es el empeño que nosotros ponemos según el trabajo de cada uno de nosotros. Y usted se da cuenta que el pasaje habla de recompensa. Habla de recompensa. Ahora, el pasaje habla de recompensa no hablando del día de mañana, no hablando indefinidamente, hay una recompensa. Y no solamente eso, pero no define la recompensa. No se sabe si la recompensa es espiritual, si es monetaria, si no, absolutamente. La realidad es que la recompensa es recompensa. ¿Y de quién viene? Viene de parte de Dios en base al esfuerzo. No en base a alguien que, ¿me entiende? Agarra el trabajo y la agarra con las uñitas. Pobrecita, mis uñas no se vayan a lastimar. Absolutamente. Ese esfuerzo, la recompensa viene para aquel que realmente, fielmente está haciendo la obra del ministerio. Entonces los servidores de Dios, entonces son aquellos que han sido, número 1, habilitados por Dios, que no tienen no se conciben como un lugar especial en el reino, no hay una importancia especial. Son aquellos que no se ven a sí mismos como el factor principal en la obra de Dios, sino que reconocen que Dios es el factor predominante para el crecimiento de la iglesia. Y si Él es el factor predominante, entonces nosotros venimos y gravitamos delante de Dios y le pedimos la bendición que solamente Él puede dar. Los servidores son colaboradores de Dios, quienes Dios usa para que su pueblo crezca, crezca en Cristo. Unos plantan, otros riegan. Ni el que planta ni el que riegue es algo, dice la palabra, sino Dios que da el crecimiento. Ellos son los que sirven a la mesa el evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios, para que el pueblo pueda tener alimento sólido, no solamente lechita, alimento sólido. En su economía Dios no solo usa a estos servidores, sino que también les promete a esos servidores esa recompensa segura que no sabemos cuándo viene y no sabemos tampoco el tipo de recompensa. La realidad, hermanos, es que es recompensa y es de Dios. Y nuestro Dios es bondadoso. Nuestro Dios, hermanos, es más, cuando Dios no da lo que promete, Él tiene algo mejor preparado para nosotros. Porque el carácter de Él es básicamente bondadoso. Entonces, hermanos, observamos esta imagen. Pablo está presentando una imagen increíble. Pablo está presentando una imagen para tratar con las divisiones de la iglesia. Los hermanos tienen que verse no como carnales, sino creciendo constantemente, pedaleando todo el tiempo. Yo estoy creciendo en los caminos del Señor siempre. Pero los hombres de Dios se están viendo y se están viendo como servidores, colaboradores,
se están viendo, son esforzados, hombres esforzados, que entienden que la habilitación viene de Dios, que nosotros no somos más grandes que otros, no somos el factor predominante en la iglesia del Señor, es Dios y nosotros nos vemos como complemento el uno, nos complementamos. La debilidad del uno es la fortaleza del otro. Y entonces hacemos un equipo, a dream team para la gloria de Dios. Buscamos cómo nosotros podemos aventajar la gloria del Señor. Y hermano, esta imagen nosotros la observamos a través de la Escritura. Por ejemplo, en los Evangelios encontramos esta imagen en el capítulo 17 del libro de Lucas. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que dice, ara o apacienta ganado, al volver, dice él del campo, luego dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete, sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos de hacer hicimos. Esta es la imagen que Pablo está promoviendo en este pasaje de la Escritura. O sea, hiciste lo que era correcto, saliste temprano en la mañana, regresaste tarde, tratando con el libro de Dios, en oración delante del Señor. No estés esperando aplausos. Esta mañana alguien me preguntó, por ejemplo, cómo lució el día de ayer para mí. ¿Cómo lució el día de ayer para mí? Desde temprano en la mañana, 6 de la tarde, terminando la cena con mi familia, básicamente en mi aposento, delante de Dios, buscando no solamente al Señor, pero su palabra. Le hablaba a este hermano de específicos aspectos en los cuales invertí mi tiempo dedicado en ese libro. Aquí no se trata, hermano, de aplauso, aquí no se trata. Dice, así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que se ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos de hacer hicimos. Hermano, este es un problema enorme para los que están comenzando el ministerio, porque los que están comenzando el ministerio, de alguna manera, algunos están deseando que su nombre esté ahí. El nombre, y si no sale mi nombre, entonces yo me voy. Y entonces se van a ministerios donde su nombre, y entonces ya no es el nombre de Cristo, es su nombre. Hermano, menos de usted, más del nombre que sobre todo, menos de usted. Entonces, hermanos, la solución para las divisiones en la iglesia no solo tiene que ver con tratar con la carnalidad en ciertos miembros de la iglesia, sino también tener básicamente en nosotros como líderes la imagen correcta que debemos de tener. Ellos no están inflados de orgullo pensando que ellos son el factor principal o la fuente, que sin ellos la obra no progresa. No deberíamos de pensar de esa manera. Ellos, lejos de eso, deben de sentirse como instrumentos que han puesto sus ojos en Dios. Constantemente están afirmando la gloria de Dios en su iglesia. La atención no es a nosotros mismos, sino en el Dios que da el crecimiento. Y hermanos, para esta imagen, hermanos, se requiere de mucha humildad. Porque todos queremos nuestro nombre. Todos queremos nuestro nombre. Hermano, por ejemplo, en un círculo que tenemos de ministerio, por ejemplo, se me ha hablado a mí que, por ejemplo, yo no tengo preocupación en mi nombre. Y por primera vez yo estoy pensando, bueno, tú eres el principal, tú eres la persona que estás enfrentando ese ministerio, eres la cara de ese ministerio y tu nombre tiene que estar ahí, porque no es nadie más sino tu nombre. Y a mí me ha costado increíblemente procesar la realidad que mi nombre tiene que, y mi cara, bonita o fea, como quiera que sea, tiene que estar ahí plasmada en promocionales y tiene que estar, ahí tiene que estar. Esta semana voy a Ecuador, por ejemplo, me pidieron un promocional, un video, y yo digo, bueno, ¿quieren que la gente vaya o quieren que la gente no vaya?
Si quieren que vaya, pues un promocional. Y entonces tuve que hacer el promocional. Y entonces de alguna manera su cara está ahí. Y hermano, eso a cualquiera le puede enfermar. Eso le puede enfermar a cualquiera. No toda la gente está preparada para eso. De momento usted piensa que you're it. You're not it. Usted no es el factor principal. Hay uno más grande, hermano, que en cualquier momento lo puede enfermar a usted, ¡pum! Y se acabó. Ya su nombre desapareció del mapa. Hay alguien que necesita recibir todo el honor y toda la gloria. Y no es su nombre, no es mi nombre, sino es el nombre de Jesucristo. Y para eso, hermano, se requiere de mucha humildad. Se requiere de mucha humildad. Y entonces, hermanos, la Escritura nos enseña tanto. Hace unas semanas atrás, esta semana reiteré un artículo que leí hace unos meses atrás de un profesor de Nuevo Testamento en el seminario Reformed Theological Seminary en New Carolina. Él escribió un interesante artículo que él le tituló ¿Cómo no convertirse en un pastor famoso? Un pastor estrella. ¿Cómo no convertirse en un pastor estrella? Ahora, hermanos, en este artículo yo creo que el autor le da el clavo en el sentido que el día de hoy, hermanos, veneramos a las celebridades, los atletas, los autores, las compañías, el CEO, los de éxito. Y entonces la gente está de alguna manera en el mundo del atletismo, en el mundo, mire lo que está pasando con Messi, por ejemplo. ¿Me entiende? Una gran figura. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Lo que está ocurriendo es que él va a traer de alguna manera a los mejores atletas ¿me entiende? Y el problema, hermanos, es que en la iglesia del Señor muchas veces queremos tratar la iglesia del Señor de esa manera. La gente en todas partes del mundo, especialmente en el West, básicamente está fascinada con los personajes poderosos, los ricos, los talentosos, los llenos de éxito. Y entonces, de alguna manera, nosotros pensamos que si solamente nosotros traemos al pastor estrella, entonces la iglesia, boom, boom. Y entonces, si solamente, y entonces pensamos nosotros infantilmente, carnalmente, que debemos de adoptar el modelo del mundo. Hermanos, el modelo del mundo es uno, el modelo de Dios es diferente. La palabra nos enseña, por ejemplo, en el libro de Mateo. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Usted se da cuenta, hermano, la madre de los hijos de Zebedeo, postrándose religiosamente, piadosamente ante Jesús, y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena. Esta es una orden para que Jesús ejecutara una orden. Y le dice, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos. Ay, qué lindo, Juanito y Pedrito. Dice, el uno a tu derecha, el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondió y dijo, no sabéis lo que pedís. Dice, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y del bautismo con que soy bautizado? Ellos le dijeron, podemos. Él les dijo a la verdad, de mi vaso podéis beber y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. En otras palabras, está hablando del sufrimiento y está hablando de identificarnos públicamente delante de Dios. Pero el sentaros a mi derecha, a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos. Y mi pregunta es, ¿por qué se enojaron? Tal vez porque no tenían una madre que viniera y que, ¿verdad?, los promoviera a ellos. I have no idea por qué estaban enojados, estaban indignados. Pero Jesús tomó esa plataforma para decir lo siguiente. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será, ¿qué cosa? Vuestro servidor. La palabra que usa en ese versículo 26
es nuevamente la palabra diáconos. Es la palabra que se utiliza por lo menos, no solamente, si usted se da cuenta en este pasaje, el que quiera hacerse primero entre vosotros será vuestro siervo. Dulos es la palabra, el siervo de siervos. Y nuevamente en el versículo 28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, utiliza el verbo, sino para servir. Es el verbo que usted está utilizando. Y el verbo que está utilizando tiene que ver, hermanos, con el diaconeo, tiene que ver con lo que nosotros hacemos como servidores, como siervos de Jesucristo. Hay dos modelos y no es el modelo del mundo. No es el modelo del mundo. ¿Quién es realmente un pastor célebre, superestrella? ¿Quién es? Son aquellos pastores líderes que independientemente al tamaño de la iglesia o el ministerio o el éxito, tienen una disposición soberbia, una actitud indispensable que dice, sin mí nada podéis hacer. Hermano, alguien dijo esa frase. ¿Quién fue? Fue el Señor Jesús. Solamente al Señor Jesús le pertenece esa frase. Sin mí nada podéis hacer. Pero sin Roberto Sánchez, mucho se puede hacer. I'm sorry, hermanos. Pero sin su nombre, mucho se puede hacer. Mucho se puede hacer. Pero sin él, nada se puede hacer. Esa actitud de que, wow, si no es usted, entonces no sé. Eso, hermanos, en el reino de los cielos no sirve. Entonces, el autor de ese artículo dice, por ejemplo, le explica este concepto del pastor legendario, el pastor superestrella célebre. Él dice, el pastor célebre en realidad no tiene que ser tan excepcional para ser tratado como una celebridad. Realmente no importa si su iglesia es de 100 o de 1000, simplemente tiene que ser el pez más grande en su propio estanque pequeño. Después de todo, los atletas no tienen que esperar llegar a las grandes ligas profesionales para obtener una actitud arrogante. Incluso un jugador en el equipo de fútbol de la escuela secundaria local, ¿qué es eso? Nada. Puede desarrollar un enorme ego por el insaciable elogio de las multitudes y terminar siendo un atleta célebre, superestrella, con una actitud inflada de orgullo. Hermanos, la Escritura nos enseña a desarrollar humildad en nuestra vida. Y eso de humildad, hermano, es un asunto que en el momento en que usted dice, oh, yo ya añadí a mi vida humildad, ya la dejó. Es una de esas disciplinas que usted tiene que constantemente, usted no puede dejar, si usted deja de ser humilde. Es algo que usted constantemente tiene que estar consciente, que si yo deseo la unidad en la iglesia del Señor, yo tengo que tratar con esa realidad. Carnalidad afuera, y yo tengo que verme a mí mismo y tengo que verme a mí mismo como un siervo, servidor. Tengo que verme como Dios me ve. Yo no soy el factor principal. Mi nombre no tiene que salir. Si salió, gloria al Señor. Si no salió, es otra cosa. Y hermanos, lógicamente todo esto, hermanos, tiene que contextualizarse dentro de todo lo que nosotros hacemos. Pero usted observa, hermanos, nosotros encontramos, hermanos, un personaje en la Escritura que pasa en las Escrituras como un ejemplo de humildad. Usted se recuerda de Juan el Bautista. Él es un ejemplo de lo que debería de ser un siervo. En Juan capítulo 3, por ejemplo, nosotros encontramos estas palabras. Vinieron a Juan, dice, y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada sino lo que fuere dado del cielo. Hermanos, esta es humildad. Esto que está acá es humildad. Usted se da cuenta, aquí está Juan el Bautista. Sus discípulos están viniendo. El que está al otro lado bautiza más de lo que tú estás bautizando. ¿Qué es eso? ¿Cómo procesamos esto? Juan está procesando esa realidad a través del lente de la soberanía de Dios.
No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Premisa fundamental. Dios está en control. Si Dios te hace que tú vas a ser el que plantas, gloria al Señor. El que riegas, gloria al Señor. Él es el que nos habilita. Juan tenía muy claro el concepto de la soberanía de Dios en las habilidades, el lugar que Dios le había dado en la economía de Dios. Dice el versículo, vosotros mismos me sois testigos que dije, yo no soy el Cristo. Yo no soy el Cristo, sino que soy el enviado delante de Él. El que tiene la esposa, mire qué imagen preciosa, es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo cumplido. ¿Sabe cómo se está viendo, Juan? Él se está viendo como el best man. Él se está viendo básicamente como el amigo del esposo en una boda. Hay una boda y él no le quita el espectáculo. Imagínese usted, nosotros tenemos una ética, por ejemplo, para las bodas. Por ejemplo, nadie se viste, por ejemplo, de blanco en una boda. ¿Quién es la única que se viste de blanco? ¿Por qué? Porque hay que resaltar, ¿no es cierto? Por ejemplo, nadie se viste de negro. ¿Por qué? En una boda. En un funeral sí, pero en una boda, ahora todo esto, hermano, es cierto que cambia de cultura en cultura, pero generalmente no. ¿Por qué? Porque el negro no es celebrativo, no es pompa, no es alegría. Y entonces lo que queremos es folgorio, pero no de blanco. Blanco habla de pureza. Y blanco básicamente está reflejando lo que debería de ser para... Pero alguien, por ejemplo, que, ¿me entiende? Viene a una boda de blanco y anda, ¿me entiende? Ahí metiéndose, tratando la manera de robar la atención al novio, a la novia. Decimos nosotros, en toda foto sale. En toda foto, allá anda, pobrecita, pobrecita. Qué carente, qué terrible. No ha entendido. No eres la novia, no eres el novio. No eres. Es el amigo del novio. You're not it. No eres la persona principal. Y hermano, esto es importante para nosotros. Mire lo que añade Juan. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Esa es la prerrogativa. Entonces, hermanos, 5 cosas, hermanos, rápidas, 5 cosas. Número 1, recuerda que eres un padrino de boda, no eres el novio. Recuerda que no eres la persona principal. ¿Qué es lo que significa, hermanos, eso? Lo que significa, hermanos, es que tenemos nuestro lugar y nuestro lugar no es para que nuestro nombre brille. Si Dios permite que nuestro nombre brille, déjelo. Número 2, hermanos, reconoce que todos tus talentos vienen de Dios. Todo lo que Dios te ha dado, aún, hermanos, nuestras malas experiencias, Dios las puede usar para el honor y la gloria de Él. Todo lo que Dios te ha dado, Dios te lo ha dado. No es algo que tú dijiste, wow, esto es mío y es mío y la gloria va a ser para mí absolutamente. Busque formas de disminuir, no de aumentar. Juan está claro, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Estar contento, hermanos, cuando otros tienen éxito. Estar contentos cuando otros tienen. Cuando usted ve que alguien tiene capacidad que tal vez usted no tiene, celébrelo. Celébrelo. Hermano, el que está embebido en su orgullo no tiene la capacidad de decir, wow, hermano, qué sorprendente. Me admira la manera en cómo Dios te ha capacitado, te habilita. Simplemente no tiene esa capacidad, porque lo que anda buscando es ver cómo él desea esa habilidad. Y si no la desea, vemos nosotros el mundo hoy en día mezquino, que ¿me entiende? Se mete en situaciones pero terribles. Si yo no tengo lo que el otro tiene, entonces ya hay un problema y no se puede hacer absolutamente nada, porque yo no tengo lo que tiene este, lo que tiene aquel, y tú no lo puedes tener todo, especialmente en la obra del Señor. Él distribuyó en maneras perfectas el cuerpo de Cristo, y Él nos dio a cada uno de nosotros conforme a Él quiso.
Y es perfecto lo que Él hace en cada momento. Y todo lo que nosotros podemos hacer es celebrar lo que Dios nos ha dado. Y darnos cuenta, gracias Señor por lo que tú, y gracias porque no me has dado lo que has dado a cada uno de los hermanos, a otros. Y yo creo que debemos nosotros de aprender a celebrar el éxito. El hecho, por ejemplo, que usted no sepa cantar, dele gracias al Señor que alguien sabe cantar. Dele gracias al Señor que alguien sabe cantar. Y tal vez no es usted. Y gracias a Dios que no es usted. Pero alguien tiene tal vez otras capacidades. Entonces, ¿cómo nos vemos? Nos vemos como complementos en el reino de los cielos. Número 5, hermano, no nos alabemos a nosotros mismos. No busquemos nuestra propia gloria. El apóstol Pablo está definido. Busquemos la gloria de Cristo, la gloria de Dios en Cristo, en cada oportunidad que nosotros pudiéramos en nuestra vida, en nuestro ministerio. No se trata de nuestro nombre, se trata del nombre que es sobre todo. ¿Cómo tratamos nosotros con la segregación? Toda esa segregación es carnalidad, todo es carnalidad. Eso no sirve en la iglesia del Señor. Pero cómo nosotros comenzamos a mitigar y comenzamos a tratar con toda esa carnalidad y esa división, viéndonos a nosotros no como la respuesta, el factor, no, es uno, no eres tú. Todos nosotros somos siervos y somos siervos de nuestro Señor. Él nos ha dado la oportunidad para que nosotros podamos funcionar dentro del cuerpo del Cristo como Él quiso. Debemos nosotros de sentirnos halagados que Él no nos tiene arrumbados. Él nos tiene útiles en el reino. Estamos de alguna manera funcionando dentro de su reino para poder añadir algo que Él desea hacer en nosotros y a través de nosotros. Mi pregunta para usted es cómo usted se ve a sí mismo. ¿Cómo ve usted a los líderes de la iglesia? Hermanos, no cometamos el error de los hermanos en Corinto. Ellos estaban segregados por su propia carnalidad, levantando esos nichos. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo. Hermanos, eso en la iglesia del Señor. Somos hermanos habilitados por el Señor y ni uno es más ni uno es menos delante del Señor. Lo que usted y yo necesitamos tratar todos los días de nuestra vida es con nuestro orgullo que se antepone ante esa actitud humilde que todos y cada uno de nosotros debemos de tener. Oremos al Señor. Amantísimo Padre, quiero darte las gracias, Señor, por lo bueno que tú eres. Gracias porque nos das tu palabra. Señor, entendemos que el ministerio está lleno de tantas críticas, pero al mismo tiempo en el ministerio encontramos elogios. Y cada pastor tiene admiradores, fanáticos, entre comillas. En momentos algunos animan, otros lisonjan. Pero todo, Señor, esto es un peligro para nosotros como ministros, porque todo esto puede presentar para nosotros una trampa. Señor, yo te suplico que podamos, Señor, resistir a toda esta tentación como Juan. Hay una lección importante, y la lección es, a pesar de la crítica que puede hacer daño a nuestra alma, puede desanimarnos, a veces los elogios pueden también inflarnos y hacernos algo que nosotros no somos. Y hay una línea muy, pero muy delgada en nuestros corazones entre la necesidad de ser animados, alentados, y la necesidad de ser elogiados, que es un pecado. Señor, permite, Padre bendito, que podamos mantenernos firmes delante de ti creciendo. Nosotros como ministros debemos de crecer y debemos de cuidar nuestro corazón constantemente. El signo clásico de un pastor célebre, estrella, es alguien quien se inclina a una cultura de celebridad. Un corazón que no puede soportar el éxito de otros. Todo va alrededor de Él y solamente Él. Señor, yo te suplico, Padre bendito, que podamos reconocer que todo lo que nosotros tenemos es un regalo tuyo. Porque todo comienza contigo
todo termina contigo. Nuestros talentos, habilidades, esfuerzos, trabajos, dinero, todo eso es un regalo de Dios. Y la gloria, Señor, es para ti. Y solamente para ti. Señor, enséñanos. Juan rechazó todas esas tendencias de ser una persona célebre. Es necesario que yo mengüe, dijo, y que él crezca. Señor, enséñanos. Enséñanos, Señor, a preservar tu iglesia, Señor, limpia, sin reseña de divisiones, contiendas, celos. Permite, Padre bendito, que podamos vivir y podamos vivir siempre para el honor y la gloria tuya. Señor, alabamos tu precioso nombre. Gracias por las oportunidades que nos das, Señor, de venir a tu palabra y poder, Señor, crecer, Señor, en ella. Señor, yo te suplico muy en especial, Señor, por esta semana, Señor, que vamos a estar en Ecuador, en conferencia. Señor, yo te suplico, Padre bendito, que tú, Señor, nos habilites y que tú, Padre bendito, nos des la oportunidad, Señor, de poder ser, Señor, fructíferos para tu reino allá en ese rincón del mundo. Haznos, Señor, danos el privilegio de poder, Señor, ayudar a pastores, líderes, Señor, a tratar con el ministerio que tú has puesto en nuestras manos. Alabamos tu precioso nombre, Señor. Gracias porque eres nuestro Dios. Gracias, Señor, te doy porque podemos, Señor, tratar con la segregación en la iglesia. Comenzando, Señor, con nuestro corazón, tratando con nuestra carnalidad y tratando con nuestra tendencia a la celebridad. Señor, trata con nuestros corazones. Yo te lo suplico, te lo ruego, en el nombre de Jesús y para tu gloria.